Muy buenas tardes a todos y a todos quienes nos escuchan en una emisión más de su programa Voces por la Sustentabilidad. En esta ocasión tenemos el gusto de platicar con el doctor Mario Jaime Rivera con el tema tiburones sobrevivientes del tiempo, historia, mito y conservación. Es un gusto estar con el doctor Mario Jaime, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, adscrito al área de ciencias del mar. Además es poeta, filósofo, dramaturgo y novelista. Es autor de varias obras literarias y de divulgación, como la novela Sangre en el Zafir y el libro Tiburones supervivientes del tiempo. También es articulista con temas de divulgación de la ciencia en Culco BCS, así como en el organismo Medios Digitales de Baja California Sur. Y bueno, Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, qué gusto saludarte, muchas gracias. Gracias, Mario, por acompañarnos una vez más en Voces por la Sustentabilidad. Esta es la tercera vez que nos acompañas en una transmisión de responsabilidad social universitaria. Bueno, antes que nada quisiera pues preguntarte sobre, recientemente estás impartiendo un curso que se llama Conservación de Tiburones o algo por el estilo. ¿Podrías platicarnos un poco en qué consiste? Y esto te lo pregunto porque alguna vez te he escuchado, he entendido que esto de la conservación es más que nada un discurso y que posiblemente tiene varias aristas que no se toman en cuenta. Entonces, más o menos de qué va tu curso y qué podríamos entender desde tu perspectiva por conservación de tiburones. Sí, es un curso que trata sobre ecología, evolución, conducta, taxonomía y conservación de lasmobranquios, de tiburones y rayas principalmente. Entonces, pues se ve todo lo relacionado desde la biología hasta la conservación de las distintas especies de tiburones y rayas en los mares del mundo. Ese es el curso que yo imparto. Y el área de conservación, pues es la última unidad donde nosotros abordamos temas como pesquerías, especies en peligro, especies amenazadas, especies no amenazadas, y sobre todo la conservación va en el ámbito de la conservación de los hábitats, ¿no? Que es lo más importante si queremos conservar las especies marinas, mucho más que solamente aplicar ciertas estrategias en contra de las pesquerías industriales o artesanales, sino que más bien es la idea proteger los hábitats. Entonces eso es lo más importante de la conservación. Tengo entendido, por lo que he sabido platicando contigo, escuchándote, viendo presentaciones, que tienes una fascinación intelectual por la figura del tiburón. De hecho, lo has seguido por el mundo. Nadaste con tiburones en Sudamérica y en, ¿cómo se llama? En la isla Guadalupe. ¿Qué lleva a una persona o qué te lleva a ti a sumergirte con estas criaturas que a la mayoría de los seres humanos nos provocan pesadillas, pavor y demás? ¿Será acaso la búsqueda de lo sublime? Porque también entiendo que tú siempre has estado enfocado en comprender o en buscar o plasmar literariamente lo sublime. Entonces, ¿puedes platicarnos un poco sobre esto?
Sí, pues tú ya me estás psicoanalizando, entonces Perdón. desde el psicoanálisis podría ser eso, ¿no? Que yo subconsciente o conscientemente busque lo sublime, que sería el grado de la belleza que no podemos soportar. Entonces me gusta tu interpretación psicoanalítica, yo no puedo auto psicoanalizarme a mí mismo, pero sí podría ser interesante. No fue en Sudamérica, fue en Sí, Sudáfrica, Sudáfrica, perdón. sí, ahí en Mossel Bay, en el Cabo de Buena Esperanza, porque yo hice mi doctorado enfocado con un estudio sobre tiburones blancos. Entonces, de Isla Guadalupe, efectivamente, e hice una estancia de investigación en un instituto que se dedica a estudiar tiburones blancos en Sudáfrica. Entonces, en general, todos los tiburones siempre me han fascinado desde niño, toda la vida marina, pero como un icono especial, pues el gran tiburón blanco. El tiburón blanco me parece que es una de las criaturas más carismáticas y misteriosas que todavía están en la Tierra. Y sí tiene mucho que ver con lo atávico, con lo primitivo, con el poder de una criatura enorme y poderosa, ¿no? Entonces, pues ya tú te respondiste solito, sí, yo creo que es la búsqueda por lo sublime que me ha hecho que me fascinara esa criatura, a la que he podido acceder a veces debido a diversos trabajos científicos. Entonces, mi propia carrera como biólogo me ha ayudado hacia pues el conocimiento de esos animales, y no solo del tiburón blanco, sino de otras especies de tiburones, como los tiburones toro, los tiburones limón, incluso tiburones de profundidad. Pero sí, el tiburón blanco ha sido pues como algo que tengo tatuado en el subconsciente. Muchas gracias. Y perdón por el desliz lingüístico. Sí, sabía que era Sudáfrica, no sé por qué dije eso. Soy de Sudamérica. Este, la siguiente pregunta o lo que quisiera platicar tiene que ver con lo último que dijiste y es, tú tienes un libro que se llama Tiburones supervivientes del tiempo. Eh, Eso quiere decir que estamos hablando de criaturas ancestrales y prácticamente míticas porque, como comentas, son arquetípicas. Y la pregunta es si los tiburones son supervivientes del tiempo. ¿Realmente será que el hombre los está poniendo en peligro de extinción total? Y para platicar de esto, pues sería bueno que tú nos contextualizaras o nos platicaras un poco más de por qué los tiburones son supervivientes del tiempo y luego pasar a lo siguiente. Sí, bueno, así yo les puse Tiburones Supervivientes en el Tiempo. Es un libro editado por el Fondo de Cultura Económica. Este año va a salir la tercera edición ya, con el cual pues pude ganar un premio de divulgación internacional de la ciencia, donde trato de hacer la tesis de que los tiburones como grupo zoológico han sido supervivientes desde hace 600 millones de años, ¿no? De 600 a 500 millones de años, cuando surgieron los primeros ancestros de los elasmobranquios en aguas dulces, sobre todo del hemisferio sur. Y a partir de ahí han sobrevivido diversas extinciones masivas, como la del Pérmico, la más famosa que es la del límite KT hace 60 millones de años, que va a dar del Cretácico hacia el Cenozoico, que extinguieron a la mayoría de los dinosaurios. Ahora, los tiburones que vemos actualmente, hay que tener cuidado porque estas especies que tenemos, la biodiversidad que tenemos en la actualidad, la mayoría surgió en el Jurásico hace 120 millones de años. Pero los ancestros de ellos surgieron más atrás, es decir, los tiburones que vivían hace 500 millones de años y 400 no son los que están ahorita, porque la evolución es un continuo cambio, como su nombre lo indica, a lo largo del tiempo, donde lo que evoluciona es lo vivo, no las especies. Lo que pasa es que los biólogos llamamos especies
a ciertas características solamente para no volvernos locos, para clasificar algo que podamos entender. Pero probablemente en la naturaleza no existan las especies, solo exista lo vivo que va evolucionando de forma continua y continua y continua. Entonces, esa es la idea de mi tesis, de la tesis más bien de ese libro. Un viaje desde hace 500 millones de años a la actualidad, desde ancestros de 7 branquias hasta tiburones actuales de 5 branquias. Por ejemplo, el actual tiburón blanco es muy joven en el planeta Tierra. Debe tener unos 15 a 10 millones de años, es nuevecito, ¿no? El tiburón maco también es muy nuevo. Hay un tiburón de 6 y otro de 7 branquias, como el clamidocelaje, que ese sí es de hace 120 millones de años, cuando había dinosaurios. Pero los ancestros más viejos ya no existen, simplemente sobreviven como un linaje. Entonces, cuando hablamos que un animal es primitivo, nos estamos refiriendo a que su linaje apareció muy temprano en la evolución animal, no que las especies actuales sean exactamente las mismas que hace millones de años, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos fósiles, sobre todo de dientes de tiburones y de dentículos dérmicos, que nos muestran un linaje continuo. Y entre los elasmobranquios, los más evolucionados o recientes son las rayas, las rajas y las mantas, que son, digamos, que aparecieron a finales del Cretácico y a principios del Cenozoico, y son los elasmobranquios más nuevecitos que hay. Las mantarrayas, por ejemplo. Bueno, esa es la primera parte de tu pregunta. La segunda, ya se me olvidó, ¿cuál era la segunda parte? La segunda era que considerando esto, Ya, si estaban en peligro, es cierto. Mira, eso es muy subjetivo porque hay más de 600 especies de rayas y más de 500 especies de tiburones en la actualidad. La mayoría de las especies de tiburones no están amenazadas y no están en peligro de extinción. Ciertas familias, como la de los carcarínidos, o sea, los tiburones grises y los tiburones azules, la mayoría de esas especies de esa familia sí están amenazadas por la sobrepesca industrial desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. Porque la pesca industrial no solamente incide sobre sus poblaciones en alta mar, sino que también incide sobre sus áreas de crianza cerca de la costa. A esto hay que anexarle la destrucción de los hábitats costeros como manglares, esteros, ríos que desembocan en el mar, donde muchas especies de carcarínidos tienen sus áreas de crecimiento y de crianza. Entonces, en los últimos 40, 30 años han declinado la abundancia de varias poblaciones de especies de carcarínidos, pero no de todos los tiburones. Entonces, tenemos que entender que son ciertas especies, ciertas familias y otras no. En el caso de los lámnidos, como el maco, el lamna, que es el tiburón salmonero, el tiburón blanco, la mayoría se consideran amenazadas desde finales del siglo XX, pero no en peligro de extinción. Hay pocas especies de tiburones que están en peligro de extinción, pero sí hay. Por ejemplo, la más emblemática es el tiburón puntas blancas oceánico, que se llama Carcharinus, es uno de puntas blancas oceánico que tiene las aletas como remos, muy bonito. Ese tiburón era sumamente abundante ahí por ahí de la Segunda Guerra Mundial, pero en la actualidad su abundancia ha declinado tanto que se ha considerado que ya está en peligro de extinción. Por otro lado, los esfírnidos, como los tiburones martillo, Sphyrna lewini, Sphyrna mocarran o mocarran, Sphyrna siguena, se considera que han entrado en una categoría donde ya pueden considerarse en peligro de extinción, los esfírnidos, ¿no? Pero otras especies de tiburones, no. El que te digo puntas blancas se llama Carcharinus longimanus, que es el tiburón puntas blancas oceánico. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de los tiburones, porque si yo hablo de los tiburones, estoy metiendo a más de 500 especies de tiburones abisales, oceánicos, de agua salada y agua dulce, costeros,
y no sé a qué me estoy refiriendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de los tiburones como grupo total. Muchas gracias. En tu ensayo que se llama El linaje de los megatiburones, hablas de la resiliencia, hablas de las diversas extinciones a través de los millones de años y del transcurso del linaje de los megatiburones. Entonces, ¿qué relación tiene, o sea, o qué podemos entender por resiliencia en este contexto de la vida y específicamente de los tiburones? ¿Qué podemos entender y qué papel juega al hablar de las condiciones actuales que pasan diversas especies de tiburones o en general el grupo o en general los tiburones? Si analizamos la anatomía de los elasmobranquios, llegaremos a la conclusión que han evolucionado en medio de una guerra continua, pero que su diseño primitivo no ha cambiado mucho. Este diseño les ayuda a sobrevivir cambios climáticos, mutaciones, epidemias, superdepredadores, competencia con otras especies, ambientes violentos. Esto implica que muchísimas especies de elasmobranquios se han extinguido desde hace 500 millones de años hasta la fecha, pero el linaje no, porque al evolucionar continúa el linaje sobreviviendo. ¿Me entiendes? Entonces, este linaje ha sobrevivido a muchas extinciones masivas, pero al mismo tiempo que sobrevive una extinción masiva, hay una radiación de nuevas especies que puebla los ecosistemas. Y esto se llama resiliencia, la capacidad de un organismo o de un linaje o de poblaciones de organismos o de los mismos hábitats a no ser destruidos, sino que se perpetúan en un ciclo de materia y energía completo. Por ejemplo, la primera gran radiación de los tiburones, pues sucedió a finales del Devónico. A finales del Devónico se extinguieron cerca del 75% de las especies marinas del planeta. Sin embargo, radiaron nuevas formas de ancestros de tiburones, como en el Carbonífero, por ejemplo, que fue la edad de oro de las quimeras, que se llaman holocéfalos. Sí, que son unos peces condrictios que todavía su linaje llega hasta la fecha, pero son abisales. Los llaman tiburones fantasma, pero no son tiburones, son primos de los tiburones. Y aparecieron especies impresionantes de quimeras como el helicoprión, que es muy famoso, quimeras de 5 metros, que tenían los dientes en forma como de sierra circular y cosas así. Luego, hace 250 millones de años, hubo una segunda extinción masiva, donde esta se conoce como la madre de todas las extinciones en la historia de la Tierra. ¿La gran mortandad? Sí, de mortandad y sobre todo de riqueza de especies. En menos de 250, bueno, perdón, en menos de 1 millón de años, hace 250 millones de años, se extinguió cerca del 70% de los vertebrados terrestres y el 96% de las especies marinas que conocemos actualmente. La temperatura de la Tierra subió hasta 5 grados centígrados. Tenemos fósiles geológicos en Siberia que muestran cómo se depositaron 4 millones de kilómetros cúbicos de lava. O sea, fue una brutalidad lo que pasó en el planeta. Sin embargo, las especies que sobrevivieron volvieron a hacer una radiación evolutiva que se llama segunda gran radiación. Y en esta época que le siguió, que es el Jurásico, de hace 208 a 144 millones de años, pues fue la época de los titanes, de los dinosaurios, y ahí aparecen las formas de los tiburones modernos que conocemos ahora. Por ejemplo, aparece el gran abuelito de los tiburones grises que se llama Ibodus, entre muchos tiburones. Ahora, hace 65 millones de años vuelve a haber una tercera extinción masiva, que es la extinción de los dinosaurios. Y aquí los tiburones vuelven a radiar, se vuelven a expandir en muchas formas, y es donde surgen
este linaje que tú me hablas de los megatiburones, que aparece en el Cenozoico, aparece desde hace 60 hasta hace 10 millones de años. Tenemos el Otodus, por ejemplo, cuyo máximo exponente es el megalodón. El megalodón que llegó a medir cerca de 20 metros o 16 metros de largo y ha sido el tiburón más grande que se ha conocido mientras no descubramos un nuevo fósil. Pero no solo el megalodón era enorme, sino que había un montón de animales marinos gigantescos, mantarrayas, peces espada de 10 metros, peces óseos de 15 metros, o sea, todo era gigantesco en el mar y en tierra también. Justo cuando aparecen los homínidos hace 3 millones de años, hay un linaje de megatiburones en el mar. Se fueron extinguiendo conforme la Tierra fue enfriándose. Recuerda que vivimos geológicamente en una época fría. La Tierra se está enfriando geológicamente desde hace 18,000 años, desde antes, desde hace 2 millones de años hasta la fecha la Tierra se está enfriando. Y entonces probablemente eso minimizó el gigantismo y todos los animales en general nos hemos vuelto chaparros, enanos. Ya no hay mastodontes, ya no hay tigres dientes de sable, se van haciendo los animales más pequeñitos. Entonces, el único que sobrevivió de los megatiburones es el tiburón blanco, que hace 10 millones de años era el más enano y ahora es el más grande entre los tiburones carnívoros. A eso me refiero con resiliencia. Ahora, hay una nueva amenaza, digamos, en lo que llaman antropoceno. No me gusta decirlo así porque es muy antropocéntrico, pero digámosle antropoceno. En el antropoceno, la pesca industrial y la destrucción de hábitats, pues está amenazando una vez más a ciertas especies. Ahora, si creemos que las vamos a extinguir, estamos totalmente locos. A menos que hagamos una hiperguerra mundial con bombas atómicas, ahí sí corremos el riesgo de destruir a casi toda la biodiversidad del planeta. Pero eso no significa que vayamos a lograrlo. No somos Thanos, no somos dioses, no somos Satanás, no somos un villano del Marqués de Sade. Es decir, nos creemos unos megademonios. No es cierto, es una exageración. La resiliencia de la naturaleza es rapidísima. Por ejemplo, el tiburón blanco estaba casi desaparecido de Massachusetts, de Sudáfrica y de ciertas áreas de Australia a principios de los años 90. Sin embargo, desde el 99 hasta la fecha se han protegido en casi todo el mundo y en la actualidad las poblaciones se están recuperando, que para la Tierra pues es rapidísimo, no han pasado ni 50 años y se están recuperando. Entonces tú dejas en paz tantito la naturaleza y se va para arriba de inmediato. Eso es la bondad de la resiliencia natural, a eso me refiero. Claro. En tu artículo mencionado, cito, millones de especies pueden extinguirse, la vida no. Esto es de lo que hablas precisamente cuando hablas de la resiliencia, ¿no? Entonces, regresando al linaje de los megatiburones, el linaje de los megatiburones está específicamente está en peligro. Alguna vez estuvo en peligro en la era del hombre, de extinguirse por su culpa. Y qué papel ha jugado la fantasía del ser humano, como hablando de películas como Tiburón o la pornografía de los tiburones que tú mencionas, que son películas de tiburones de 2 cabezas o tiburones mutantes que vuelan o que andan en huracanes o que atacan aviones. El miedo al tiburón. ¿Qué papel ha jugado? O sea, si realmente han peligrado estos seres ancestrales, y si el miedo, ¿qué papel ha jugado? Y bueno, esa es la pregunta. Sí, repito que ciertos tiburones, ciertas familias de tiburones como los carcarínidos y los lámnidos, muchas de sus especies siguen amenazadas. Esta amenaza pues empieza a partir del siglo XIX con el desarrollo de la revolución industrial, pero se dispara en 3 momentos del siglo XX. El primer momento
es la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis toman Noruega, se corta el suministro de vitamina A del bacalao hacia Estados Unidos. Entonces, la nueva fuente de bacalao se vuelve el hígado de tiburón. Entonces comienza una mega industria de pesca por hígado de tiburón a partir de los años 40 en Estados Unidos, que enriquece a mucha gente. Por ejemplo, aquí en Baja California Sur, los Rufo, que fundaron la Perla de la Paz, se enriquecieron por una flota tiburonera que tenían en el Golfo de California para exportar hígado de tiburón a los Estados Unidos. Entonces, a partir de esta industrialización de la pesca, pues incidieron negativamente en muchas poblaciones de tiburones como el Squalus acanthus, que bajó su población de manera impresionante en Estados Unidos, pero ahora ya se recuperó. Es lo que te digo de la resiliencia. Parecía que lo iban a extinguir, pero no lo extinguieron, sigue vivito y coleando. La segunda gran amenaza sucede en los años 80, finales de los 80 y principios de los 90, por dos fenómenos. El consumo de la aleta de tiburón ya permitido por el gobierno chino. La sopa de aleta de tiburón se consideraba un manjar en las viejas dinastías de la China clásica, pero solo el emperador y los nobles podían comerla, no los plebeyos. Entonces, cuando sube Mao Zedong al poder con el comunismo chino, después de la Segunda Guerra Mundial, prohíben todos los platillos aristocráticos porque no son proletarios. Entonces se deja de consumir la sopa de aleta de tiburón en China. Pero cuando muere Mao Zedong y surge este nuevo Partido Comunista Chino actual, que es más capitalista que comunista, al revés, ahora los platillos que eran de la alta aristocracia va a ser para que todos los chinos los disfruten. Pero el problema de los chinos es que representan el 19% de la población mundial. Entonces, que todos los chinos coman sopa de aleta de tiburón hizo que se disparara la industria pesquera en pos de tiburones para cortarle las aletas y exportarlas a China, Corea, Vietnam, todo el suroeste asiático. Y entonces ahí los que sufren más son los carcarínidos, porque las aletas favoritas son las del, por ejemplo, los lámnidos, los carcarínidos y los esfírnidos. Prefieren las aletas de los macos, de los tiburones martillo, de los tiburones puntas negras. Entonces hacían el aleteo que cortan las aletas y dejan al tiburón que se hunde en el mar y se ahogue, solo quieren las aletas. Y hasta la fecha el precio de aletas es muy alto dependiendo de la especie. También aletas de rayas, por ejemplo, el pez guitarra o los rinovatos, que son rayas bentónicas, son dejan mucho dinero en Asia. El tercer fenómeno es una super mentira de que a los tiburones no les da cáncer. Esta tontería fue propuesta por un médico que quiso hacer pasar el cartílago de tiburón como un medicamento en la FDA a finales de los años 70. Evidentemente la FDA no dio su consentimiento porque no hay ninguna prueba de que el cartílago sea anticancerígeno. Entonces logró una licencia de que el cartílago se pudiera permitir como suplemento alimenticio. Y en la actualidad, en todos lados, en las tiendas naturistas, en cualquier farmacia, te venden cartílago de tiburón con la palabra cáncer en Times New Roman 80, pero con la señal, esto no es un medicamento en Times New Roman 2. Entonces, millones de personas en el mundo han consumido cartílago de tiburón como una esperanza en contra del cáncer. Y eso potenció la depredación humana, la superpesca industrial, ahora en pos del cartílago de tiburón. Han sido 3 momentos. A partir de esos 3 momentos de la pesca industrial, ciertas poblaciones de tiburones, como la del tiburón blanco, el tiburón tigre, los tiburones puntas negras, los tiburones puntas blancas oceánicos, entre otras especies, han disminuido hasta algunas ser consideradas especies en peligro de extinción. Afortunadamente, algunas se han recuperado poco a poco, como el tiburón blanco. Otras, como el tiburón tigre, no se han recuperado del todo. Pero eso no significa que no se vayan a recuperar si hacemos un pequeño esfuerzo de conservación por la resiliencia. Ahora,
¿Qué papel ha jugado la satanización de los tiburones por el cine? Muy poco. En el sentido de que no matamos tiburones o hacemos una megapesca industrial porque les tenemos pánico y miedo. Eso no es cierto. O sea, no porque la gente se horrorizó en el blockbuster que fue la película de Steven Spielberg en 75, salieron millones de personas en barcos a matar tiburones. Eso simplemente no sucedió. De hecho, cuando salió la película de Spielberg, el tiburón blanco ya estaba en peligro de extinción. Ya lo llevaban matando todo el siglo XX y estaba pues en peligro y amenazado. Al revés, fue gracias a esas películas que al aterrorizarnos con los tiburones nos empezaron a gustar más. Muchos investigadores, como Mauricio Hoyos, si le quieres preguntar, uno de los mejores investigadores de tiburón blanco del mundo, o como yo, nos empezó a gustar el tiburón por esas películas. O sea, es al revés. Muchísimos estudiamos tiburones porque vimos esas películas y nos encantaron. Bueno, sobre todo la de Spielberg, ¿no? Ahora, que esas películas satanicen a los tiburones de una manera exagerada, es cierto, por supuesto que sí. Porque el tiburón en las películas es de ficción, no es real, como todo en el arte. Los tiburones en el arte no son tiburones, representan el miedo actual de la tecnociencia. Representan también la sombra que dice Carl Jung del ser humano. Por ejemplo, en la película Tiburón de Steven Spielberg, lo que representa es la guerra de Vietnam, porque el tiburón es mecánico que quiere devorarlo todo. Entonces, es la crítica a la industria armamentística de los Estados Unidos. Es una película política. Lo que pasa es que la metonimia, la metáfora, es un gran tiburón blanco. Ahora, si hay personas que confunden el arte con la realidad, pues ya están todas psicóticas, porque están confundiendo algo que es ficción con algo que es realidad. Entonces, por un lado, sí, estas películas sí logran que nos den un miedo exagerado, pero por otro lado, nos ayudan a que nos interesen también estas criaturas, entonces son paradójicas. Ahora, estas películas que yo nombro pornografía de tiburones, que para mí son una reverenda porquería, les encantan a millones de adolescentes desde los años 90 para acá, porque son las herederas de las películas de serie B de los años 60 y 70 que tenían monstruos de goma o piñatas como Godzilla y los pterodáctilos o arañas gigantescas que devoraban gente y siempre muchachas en bikini corriendo despavoridas. Y ahora son tiburones en computadora, todos chafas, de 2 cabezas, 4 cabezas, tiburones voladores, tiburones mutantes con tentáculos de pulpo, megalodones que vuelan, tiburones blancos nazis. Entonces, sí, en serio, hay una del 2021 alemana que se llama Tiburones Nazis. Y entonces tienen la esvástica y son tiburones blancos que vuelan, pero son nazis. Se llama El Tiburón Exorcista, ¿no? Donde el diablo se mete en un tiburón blanco y un sacerdote lo tiene que exorcizar. Entonces, ya, todo esto son pornografía de tiburones. Y entonces se han vuelto tan ridículas que ahora son de comedia, es decir, a nadie le dan miedo, todos nos reímos. Se han vuelto una autoparodia estas películas de sí mismas y seguirán continuando, y lo que reflejan es simplemente el miedo a la tecnociencia actual. Esto lo dice un filósofo que se llama Luke White, donde habla la noción de tecnonaturaleza. Es decir, las nuevas generaciones, estoy hablando de la mía y de mi papá, o sea, los que vieron el final del siglo XX y las que ya están naciendo en el siglo XXI, pues está teniendo una ansiedad enorme porque no puede controlar el cosmos. La tecnología está provocando más contaminación y entonces el reflejo metafórico de esta tecnonaturaleza como símbolo son estos monstruos naturales genéticos, transgénicos, etc. Gracias. Entonces, esta historia popularizada de que Spielberg y Joss tuvieron la culpa de que casi se extingan
el linaje de los megatiburones podría ser justamente un discurso de lavado de manos de la industria o de los que son los verdaderos responsables de que esté sucediendo este fenómeno, porque incluso Spielberg pidió disculpas recientemente por la fechoría que fue su película, me parece. Pues con todo respeto para Spielberg, qué decepción, que uno de los grandes artistas de la historia y uno de los mejores directores de cine del mundo, él no tiene por qué pedir perdón de nada. Un artista no tiene que pedir perdón de nada, le tienen que lamer los pies a Spielberg porque es un genio, él no tiene por qué pedir perdón, ningún artista tiene que pedirle perdón a una bola de tontos y mediocres, porque la satánización de los tiburones ya estaba en su cenit cuando Spielberg hizo la película. La satanización de los tiburones ni siquiera empieza con la industrialización de la pesca, ¿eh? La satanización de los tiburones empieza con los registros de ataques de tiburones y las leyendas de los conquistadores en el siglo XVI y los capitanes esclavistas negreros en el siglo XVII. Ellos fueron los que hicieron que el tiburón se convirtiera en un símbolo de un pez que tenía ansiedad por devorar carne humana y era un ser maléfico. Fueron piratas, corsarios, esclavistas y marineros desde Cristóbal Colón y Bartolomé Díaz hasta John Hawkins, hasta los grandes esclavistas como Walter Raleigh y los esclavistas del siglo XVIII. No fue Steven Spielberg. Entonces, espero que lo que hayas dicho no sea cierto y Steven Spielberg no le pidió perdón a nadie porque no tiene por qué. Bueno, pues eso es. Lo que pasa es que Spielberg es un artista y al final terminó por convertirse en un mercader. O sea, terminó por Lástima, claro. Sí, en una persona que se preocupaba más por el dinero aparentemente, pero sí, para quedar bien con todo este discurso de la corrección política que está Qué triste. Sí, pero sí está ahí la entrevista de que pidió, bueno, la nota de que pidió disculpas por ahí. Trataré de olvidar eso. Cambió mucho su visión artística. De hecho, sus películas de los 70s, 80s a las de ahora perdieron mucho y hasta no solo se arrepintió de eso, también se arrepintió de Indiana Jones y el Templo de la Perdición. ¿Por qué? Y no sé qué. Sí, él y Lucas como que se volvieron. Bueno, un mensaje a todos los muchachos que hacen arte, que son escritores, pintores, cineastas, no le pidan perdón jamás a nadie. Ese es su mensaje. Bueno, sigamos. Y sí está triste esa historia. Sí, lo de se me hace muy interesante lo que planteas de la metáfora del tiburón de Spielberg como un monstruo mecánico, ¿no? Porque era un monstruo mecánico justamente. Y cómo voltean las cosas, ¿no? Del mismo terror que el hombre se genera hacia sí mismo, lo proyectan en un animal. Claro. Entonces, son una serie de giros muy interesantes. Pero lo que se me hace curioso o interesante de tu artículo es cuando retomas la plática de los personajes sobre el USS Indianapolis, ¿no? Y los tiburones. ¿Nos puedes platicar un poco de qué tiene que ver la bomba nuclear con todo esto? Eso es una historia muy legendaria porque el USS Indianapolis transportaba la bomba atómica, pero el capitán del USS Indianapolis no sabía que llevaba la bomba atómica a bordo, era ultra secreto. Él solo sabía que debía entregar y desembarcar un paquete en la isla de Tinian. Esto estamos hablando del verano de 1945. Entonces, en la bodega había uranio enriquecido para armar las 2 bombas atómicas que serían lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Desembarcan el uranio enriquecido, cumplen su misión y regresan. 4 días después de hacer su misión cumplida, era el 30 de julio de 1945. A medianoche, un submarino, el I-58 japonés, torpedeó el USS Indianapolis. En 12 minutos se hundió el barco. 880 tripulantes se lanzaron al mar. Ahora, los náufragos flotaban en medio del mar con sus chalecos negros clásicos de la Marina estadounidense. El problema es que en aquella época la Marina de Estados Unidos les dio un entrenamiento a los marineros disque antitiburones,
donde debían gritar y chapotear y patalear todo lo que pudieran si vieran acercarse a los tiburones. Ahora sabemos que eso es contraproducente porque las ondas erráticas atraen más a los tiburones. Si no hubieran hecho eso, hubiera habido menos víctimas. Ahora, el problema es como que ningún barco de los Estados Unidos sabía que ese barco estaba ahí porque su misión era ultra secreta. Entonces tardaron días en encontrarlos. Los náufragos durante días y noches estuvieron flotando solos en alta mar. Y entonces los supervivientes pues contaron lo que había sucedido, ¿no? Cientos de marineros murieron, de 325 murieron 171 por amputaciones y por los tiburones, imagínate. Entonces fue el ataque masivo de tiburones más grande en la historia de la Marina de los Estados Unidos. En el libro de Jaws, que es una novela de Peter Benchley, el cazador de tiburones, que se llama Quint, es un superviviente del USS Indianapolis. Pero es una metáfora muy bonita, porque es una metáfora de cómo el hombre lleva la bomba atómica y al final la naturaleza lo castiga en forma de tiburones. O sea, es como una metonimia del sentido o de un metasentido de lo que ocurrió en la realidad. Y eso lo retoma Spielberg en su película. Muchas gracias. Bueno, pues ya casi para terminar, ¿qué sería o cuál sería la forma adecuada por parte del ser humano para proteger a las especies de tiburón que se encuentran en peligro y las que no, para evitar poner en peligro a estos linajes supervivientes del tiempo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, en general los individuos, los científicos, la sociedad, como formas de conservación de tiburones. Bueno, el público en general, aprender más de ellos, quitarse ese miedo exagerado. Es cierto que hay ataques de tiburones, es cierto que apenas este mes mataron a un buzo, un tiburón mató a un buzo en Sonora. Eso seguirá ocurriendo y siempre ocurrirá, igual que un perro mata a una niña y sucederá mañana, un cocodrilo mata a una canadiense en Oaxaca, eso pasó y va a pasar, porque vivimos en un mundo peligroso, porque la naturaleza no es moral. Pero eso no significa que los tiburones sean Satanás, no significa que solo estén esperando devorar carne humana. De las 500 especies que hay de tiburones, menos de 10 han atacado fatalmente al ser humano y solo 3 son muy peligrosas para el ser humano. Es un porcentaje mínimo. Entonces, lo que debemos hacer como público en general es tratar de encontrar la justa medida. No idealizarlos como ángeles y no satanizarlos como demonios. Simplemente son animales. Animales salvajes, animales silvestres y ya. Con un cerebro muy primitivo, pero no quiere decir que sean malignos. Entonces hay que tratar de entenderlo desde un punto de vista etológico neutral. Eso es muy difícil. Por otro lado, organizaciones, autoridades políticas y pesqueras, pues principalmente respetar los hábitats, sobre todo los hábitats costeros, donde los tiburones paren y se desarrollan, que se llaman áreas de crianza o áreas de protección. Minimizar la contaminación. Es muy difícil porque el desarrollo es donde más nos gusta estar, justo en esas áreas, ¿verdad? Es donde se forjan hoteles, etcétera. Pero de alguna manera, pues estamos aprendiendo, no, tal vez muy lento se nos hace, pero poco a poco, entre más conocemos las diversas variables ecológicas, a estar en una especie de, no armonía, pero sí una estructura con la naturaleza donde los dos quepamos. Por ejemplo, un ejemplo es Cabo Pulmo. Es un ejemplo muy bueno, ¿no? Donde hay turismo, puedes bajar a bucear con tiburones, está muy enriquecido la biodiversidad. Otro ejemplo es Puerto Morelos, ciertas áreas en Quintana Roo,
Palaus es otro ejemplo, es una isla donde se prohibió toda la pesca de tiburones porque es un paraíso comercial para poder bucear con tiburones. Las Bahamas, Tiger Beach es otro ejemplo donde hay una buena población de tiburón tigre muy grande, precisamente porque se ha protegido el área para que haya un turismo submarino. Entonces, no es tan negro el panorama, tampoco es tan ideal, pero entre más sepamos, podemos implementar mejores estrategias para proteger su hábitat y convivir en su hábitat con ellos. Muchas gracias, Mario. Muy interesante conocer sobre estas iniciativas. Yo no sabía realmente lo que se estaba haciendo a nivel mundial y es bueno saber que el panorama es, todavía hay esperanza, por decirlo así. Así lo veo. No sé si para el ser humano, pero para la vida sí. Bueno, sí, para la vida, ¿no? Porque pueden extinguirse millones de especies, pero la vida no se va a extinguir. Correcto. ¿Alguna cosa para que quieras comentar para cerrar esta entrevista? No, pues te agradezco que me hayas invitado y bueno, pues de una vez hacemos la publicidad de que este año sale la tercera edición de mi libro Tiburones Supervivientes en el Tiempo y que también está por ahí Sangre en el Zafir, que es una novela que yo escribí sobre un tiburón blanco, si quieren acceder a estos libros. Y están también los artículos en Culco, como el de linaje de los megatiburones y Jaws no tuvo la culpa, muy interesantes. Culco BCS los encuentran, pueden seguirlo en Facebook, Culco BCS, también en las páginas de Mario, ahí comparte todos sus contenidos. Sangre en el Zafiro es una excelente novela, la recomiendo muchísimo. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este programa Voces por la Sustentabilidad. Un gusto. Bueno, me despido. Muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes que nos escuchan por radio y nos siguen en redes sociales. Nos vemos en la siguiente emisión de Voces por la Sustentabilidad. Esto fue Voces por la Sustentabilidad.